En el segundo tiempo, las multitudes me buscaban más como doctor que como maestro, porque siempre han creído los hombres que es más grande el dolor del cuerpo que el del espíritu. Jesús era complaciente y dejaba que los enfermos se acercaran a él. Sabía que ese dolor era el camino que atraía a los hombres hacia la luz de su palabra. Cuando los ciegos volvían a ver y los leprosos se limpiaban, cuando los paralíticos abandonaban su lecho y los poseídos se liberaban de sus influencias y obsesiones, eran testimonios vivientes de que Jesús era el doctor de los doctores. Mucho tiempo me buscaron así los hombres, aún no estando ya con ellos en el mundo. Mas ahora, cuando llega un doctor junto a vuestro lecho de enfermo y en él depositáis toda vuestra fe y confiáis en su ciencia vuestra vida, olvidáis que la vida de ambos depende de mí. Os olvidáis en ese instante de orar ante vuestro Padre para solicitar de Él la luz sobre el hombre de ciencia y el bálsamo sobre vuestra dolencia. Aquella alcoba, en vez de llenarse de luz y saturarse de fuerza y de esperanza, permanece triste y sombría por falta de espiritualidad. ¿Cuándo volveréis a buscarme con aquella fe con que se acercaban a mí los enfermos en el segundo tiempo? Es necesario que os diga que tengo sed de vuestra fe, y que cuando depositéis en mí vuestra confianza, os haréis merecedores de los grandes prodigios que tengo reservados para vosotros. Yo no desconozco a los hombres de ciencia, puesto que la misión que desempeñan se las he dado yo. Pero muchos de ellos han faltado a la oración, a la caridad y a la elevación de espíritu, para ser los verdaderos doctores de la humanidad. Ya les hablaré también a ellos, mas mi voz será de justicia, cuando vean a mis discípulos sanando por medios espirituales las enfermedades que la ciencia no ha sabido curar, y cuando los hombres se curen los unos a los otros por medio de su don espiritual, los materialistas abrirán sus ojos ante esa revelación y dirán: ciertamente más allá de vuestra ciencia, existe una sabiduría y un poder superior al nuestro. A vos, pueblo, os digo que no olvidéis ese don divino, ya que por medio de él haréis luz en los espíritus, llevaréis consuelo a los que sufren y convertiréis a muchos al salvaros de sus aflicciones. El dolor es un camino que conduce a los hombres hacia la fuente de salud que soy yo. Mas tened presente que os he dado una gota de mi bálsamo para que hagáis uso de ella siempre que alguien llame a vuestras puertas. Velad y orad para que ese llamado siempre os encuentre preparados. Cuando las interpretaciones equivocadas de vuestros hermanos se interpongan a vuestro paso, decidles que los que están sanos no necesitan del médico. Velad y orad. Elevaos espiritualmente a mí, porque yo derrumbaré la torre de Babel, destruiré los ídolos, confundiré a los sabios, mostraré mi luz, quitaré la ceguera a los hombres, y arrancaré de raíz los odios y las malas voluntades. Yo haré que los muertos resuciten, que los que se han creído grandes vean su pequeñez, y haré que los soberbios se dobleguen ante mí. Daos cuenta de que todos los tesoros y poderes de los hombres no podrán comprar un átomo de paz, y que también el don de curación se ha apartado de los doctores, quienes no podrán comprar una sola gota de mi bálsamo con toda su ciencia, mientras su corazón no se despoje del egoísmo. Muy larga es la senda por la que ha transitado la humanidad, y aún prefiere comer los frutos prohibidos que solo acumulan penas y desengaños en su vida. Frutos prohibidos son aquellos que, siendo buenos por haberlos creado Dios, pueden transformarse en nocivos al hombre si éste no se ha preparado debidamente o los toma con exceso. El hombre y la mujer toman sin preparación el fruto de la vida y desconocen su responsabilidad ante el Creador al traer nuevos seres a encarnar a la tierra. El hombre científico con mano profana corta un fruto del árbol de la ciencia sin escuchar antes la voz de su conciencia, en la que le habla mi ley para decirle que todos los frutos del árbol de la sabiduría son buenos,
y que por lo tanto quien los tome deberá serlo inspirado únicamente en el bien a sus semejantes. Estos dos ejemplos que os he explicado os enseñan por qué la humanidad no conoce el amor ni la paz de ese paraíso interior que el hombre, por medio de su obediencia a la ley, debiera llevar por siempre en su corazón. Para ayudaros a encontrarlo he venido a adoctrinar a los pecadores, a los desobedientes, ingratos y soberbios, para haceros comprender que estáis donados con espíritu, que tenéis conciencia, que podéis razonar y valorizar perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, y a mostraros el sendero que os conducirá al paraíso de paz, de sabiduría, de amor infinito, de inmortalidad, gloria y eternidad. La luz y el amor nacen del corazón. La paz está en el espíritu como un reflejo de la eternidad. Mi palabra es dulce, mas no os hastiéis de ella, porque encontraré vacíos vuestros corazones recreándose solo en los goces materiales. Por eso vengo con frecuencia a vosotros para hacer que vuestro corazón palpite con un ritmo distinto al ponerse en contacto con lo divino, porque siempre os perdéis del sendero de vuestro cumplimiento. ¿Por qué han existido y existen hombres que, habiendo llegado a conocer la ciencia humana con el uso de las facultades que el Creador les concedió, la usan para combatir y desconocer la ciencia divina? Porque su vanidad no les permite penetrar con humildad y respeto en el arcano del Señor, y buscan su meta y su trono en este mundo. No tratéis de rechazar a la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios, prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis por qué temer vuestra entrada en el más allá. Lloráis cuando uno de los vuestros parte hacia el valle espiritual, en vez de que os sintáis llenos de paz, comprendiendo que aquel va a acercarse un paso más a su Señor, y en cambio hacéis festín cuando un nuevo ser llega a vuestro hogar, sin que vosotros penséis en esa hora que aquel espíritu ha venido a encarnar para cumplir una expiación en este valle de lágrimas. Es cuando debías llorar por él. Cuando os digo que este tiempo es de vuestra liberación espiritual, es porque los dioses que han creado los hombres están cayendo uno a uno. Doctrinas, ciencias, teorías y ambiciones de poder, todo ello está siendo tocado por mi justicia. Yo vengo a proponer a la humanidad una nueva vida y a revelarle una nueva ciencia divina, porque esa que pregonan los hombres, llenando de vanidad a unos y de asombro a otros, en verdad os digo que aún está muy lejos de rebasar lo humano. En cambio, yo os daré una luz que iluminará vuestro espíritu, y entonces, con justicia, os maravillaréis de lo que vais a conocer. Esto será cuando vuestro corazón y vuestro cerebro aprendan a escuchar la voz de la conciencia y sepan someterse a sus dictados. Así no podrán los hombres decir que me he interpuesto en el camino de su adelanto científico, porque yo le he dejado que cultive el árbol de la ciencia hasta ver brotar los frutos y conocer su sabor. Mas todo tiene un hasta aquí. Sin embargo, cuando la ciencia de los hombres persiga una causa espiritual y se haya limpiado de toda finalidad egoísta, yo la pondré al servicio de la humanidad como un medio de adelanto espiritual. Entonces la naturaleza, abriendo su arcano, mostrará sus secretos revelando a los hombres fuerzas y elementos desconocidos, y entonces esa ciencia vuestra dejará de tener límite al transformarse en una ciencia noble y buena. Hoy me he cruzado en vuestro camino y me habéis recibido con gozo en vuestro espíritu. El encuentro entre el Maestro y los futuros discípulos ha sido feliz. Las sectas se preparan y hablan acerca de mi próxima venida. Sin embargo, cuando me acerco a ellos espiritualmente no me sienten, porque carecen de sensibilidad y porque son incrédulos. Yo digo a mi pueblo que en este tiempo
Grandes hombres, sabios y sacerdotes me reconocerán y me sentirán en la forma que he elegido para manifestarme a la humanidad de esta era. Yo escogeré de entre ellos a los que han de servirme, porque después de prepararlos, voy a enviarlos a predicar sobre mis revelaciones y enseñanzas de este tiempo. Este es el tiempo en el que la luz divina brillará en plenitud en mis seguidores, los cuales manifestarán los dones del Espíritu, demostrando que no necesitan de los bienes terrenales ni de las ciencias materiales para hacer la caridad y obrar prodigios. Ellos curarán en mi nombre, sanarán a los enfermos desahuciados, convertirán el agua en bálsamo y levantarán de su lecho a los muertos. Su oración tendrá la potestad de aplacar los vientos, de apaciguar los elementos y combatir las epidemias y las malas influencias. Los poseídos se libertarán de sus obsesiones, de sus perseguidores y opresores ante la palabra, la oración y la potestad de mis nuevos discípulos. Los que desde ahora se consagran al estudio de mis revelaciones, los que se desvelan meditando en mi palabra, serán los que encuentren más transitable el sendero y más liviana la cruz. La palabra brotará de sus labios como torrente, y el bálsamo será milagroso en sus manos espirituales. Por eso mi enseñanza no se concreta solamente al espíritu, sino también a la vida humana, a la moral que dentro de ella debe tener el hombre, porque si os profundizáis en estas lecciones, veréis que la vida es una sola, y el camino uno solo también. No os sorprendáis que yo os diga que dignifiquéis a la familia, que améis a vuestros padres, que los esposos se amen, que el hombre no vea en la mujer una sierva, sino a su digna compañera, que la mujer vea en el hombre a su baluarte, su escudo, que los padres traigan al mundo hijos sanos, a los que guíen por el sendero del bien. También sé deciros que de los padres de familia que sepan elevarse y espiritualizar su vida, haré brotar hijos que traigan la salud y la fuerza en su cuerpo y un mensaje de sabiduría en su espíritu. Vengo a preparar a mis nuevos discípulos para que alcancen mediante su fe y caridad potestad sobre las enfermedades del cuerpo y del espíritu y sobre los elementos de la creación. Yo os doy una gota de bálsamo para que cuando seáis perseguidos, hagáis prodigios de curación entre la humanidad, porque en las grandes epidemias, cuando surjan las enfermedades extrañas y desconocidas para la ciencia, se manifestará la potestad de mis discípulos. Los que se conviertan a esta palabra, se unirán a los labriegos y se levantarán conquistando corazones y espíritus para mí. La lucha será intensa pero fructífera, porque antes el dolor habrá fecundado los corazones. He aquí los cambios que se verificarán por causa de mi doctrina. El poder material quedará aniquilado, la ciencia confundida, la soberbia humillada y las pasiones retenidas. El espíritu de la humanidad, que ya se encuentra desarrollado por su evolución, pronto comprenderá y asimilará las revelaciones de mi doctrina. Detrás del materialismo, de los intereses y las vanidades, existe el espíritu que está en espera de mi llegada. A grandes pasos se acerca la humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del hombre, de ese mundo falso y superficial, y será el hombre quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su codicia construyeron. Luego vendrá el silencio, la meditación, y con ello la regeneración, los propósitos y los ideales elevados. Ante los hombres se abrirá una nueva era y en ella penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en la experiencia. Un nuevo mundo levantarán los hombres, pero será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la conciencia, encauzado por el camino de mi ley. Yo os daré la orden para que os levantéis a trabajar, porque será un tiempo de señales tan grandes y tan claras, que oiréis la voz del mundo espiritual y la voz de este mundo, que con sus acontecimientos estará señalando que es llegada la hora de vuestra lucha.
Yo os hablaré de espíritu a espíritu, y os guiaré en el camino. Mas quiero que antes que lleguéis a la humanidad como maestros, lleguéis como doctores. Y una vez que hayáis calmado su pena, ella podrá beber en la fuente de aguas puras de mi palabra. Buscad antes la herida, la llaga o enfermedad, y curad sus dolores, para que después podáis llegar hasta su espíritu. El bálsamo que en vosotros he depositado llegará primero al espíritu del enfermo, estimulándole a levantar a su cuerpo decaído y enseñándole la forma de vencer los sufrimientos y las pasiones para recobrar la libertad verdadera del espíritu. Sed semejantes a aquellos apóstoles que me siguieron en el segundo tiempo. Si aún no habéis sabido sanar al enfermo, mejorad vuestra preparación, acrisolándoos en la caridad y estando en contacto con el dolor. Si no estáis preparados, no toquéis al enfermo esperando que sane, porque ese prodigio no lo contemplaréis. Mas si os preparáis espiritual y materialmente, pronto recibiréis, si es mi voluntad, el milagro que solicitéis de mí. Si vuestra fe en mi poder no fuese grande, ni vuestro amor hacia los demás no fuese verdadero, vuestra obra no será de salvación, y contemplaréis estéril vuestro trabajo. Mas si alcanzáis la espiritualidad, veréis realizarse verdaderos milagros en vuestro camino. Alguien desde el fondo de su corazón me está diciendo en este instante: Señor, ¿por qué no hacéis en mi camino aquellos prodigios que hicisteis en los días en que comenzaba a seguirte, si ahora me encuentro más preparado y tengo más fe? Es que no habéis sabido observar. Tampoco estoy haciendo ahora los prodigios que hice en el primer tiempo. Aquel tiempo fue el de vuestro despertar a la vida del Espíritu. Fue de pruebas y milagros materiales. Hoy es tiempo de prodigios espirituales. ¿Cómo había de ser posible que vuestro espíritu estuviese siempre a la misma altura y que os viniese a repetir la misma lección? Cuando llegasteis a mi presencia a escuchar mi palabra, hice prodigios sorprendentes para alentar vuestra fe. Hoy que ya tenéis esa luz, ¿por qué seguís exigiendo lo que solo corresponde a los débiles? Ahora toca a vosotros hacer con vuestros hermanos lo que yo hice con vosotros. Hoy os enseño mi ley y os digo: mi paz sea con vosotros, así como la fuerza en vuestros pensamientos, para que escuchéis lo que el Verbo os dice en este día. Paz traigo a los hombres que en la tierra restituyen, con amor unos, con dolor otros. Vengo a poner a descubierto ante vuestros ojos aquellas lacras del espíritu que vuestro corazón no conoce, para que las lavéis con paciencia. También os hago sentir la gran responsabilidad que ante mi obra habéis contraído. En manos humildes y sencillas, pero celosas, he puesto mi obra en el tercer tiempo, para que con vuestras obras la honréis y la glorifiquéis. Si aspiráis a la paz y a la felicidad, y si queréis tener derecho a la salud y al bienestar, reconoced que estas gracias solo las lograréis amando a vuestros semejantes, perdonando a los que os ofenden, compartiendo vuestro pan con el menesteroso, ese pan inagotable del Espíritu que a torrentes os he dado. En Dios no existe contradicción, aun cuando los hombres creen a veces encontrarlas en mis enseñanzas. Para ayudaros a comprenderlas he venido a abriros los ojos a la luz, diciéndoos: si queréis la salud de vuestro cuerpo, volved a los brazos de vuestra madre la naturaleza, de la que brotó vuestra envoltura, en cuyo regazo os habéis mecido, y en el cual os confundiréis cuando sus entrañas nuevamente os reciban. También os he dicho: si queréis poseer un espíritu fuerte y sano, y la esperanza de alcanzar el galardón que os he prometido, practicad mi ley cumpliendo con los preceptos que os dicen: amarás a tu Dios de todo corazón y espíritu, y amaos los unos a los otros. Mi paz sea con vosotros.